He pasado décadas observando cómo el descanso verdadero no se parece al abandono, sino a una forma distinta de construcción. Y lo que he aprendido es que mientras el cuerpo se entrega al silencio, la mente no cesa, sino que comienza un trabajo de otro orden, más profundo, más lento. Y en esa quietud aparente se reorganizan los pilares de lo que serás mañana, sin que lo adviertas ahora mismo, sin que tengas que hacer nada más que permitir que este momento se extienda como una corriente suave que no necesita dirección porque ya sabe hacia dónde fluye. Y tú también lo sabes, aunque no lo pienses, aunque no lo nombres, porque hay una parte de ti que reconoce la diferencia entre el ruido que distrae y la voz que permanece. Y esta voz es la que acompaña sin exigir que prestes atención consciente, porque su propósito no es capturar tu vigilia, sino instalarse en las capas donde se forma lo que luego llamarás certeza o claridad o simplemente tu manera de ser cuando nadie está mirando, cuando no hay esfuerzo, cuando actúas desde el centro sin pensar en por qué lo haces de ese modo y no de otro. La disciplina verdadera no grita, no empuja, no te despierta con alarmas, sino que se asienta como el peso de una manta familiar que conoces desde siempre. Y bajo esa manta, el cuerpo descansa, pero la estructura interna se fortalece porque cada noche, cada ciclo, cada vez que regresas a este estado, el patrón se repite, y lo que se repite en silencio, sin resistencia, sin lucha, se convierte en fundamento, y los fundamentos no se discuten, no se cuestionan, simplemente están ahí como el suelo bajo tus pies, como la gravedad y no necesitas entender para que funcione. Y mientras escuchas esto, o mientras dejas de escucharlo, porque has entrado en otra capa de conciencia, o porque el sueño te ha llevado más lejos, ese proceso sigue ocurriendo porque no depende de tu atención activa, depende de tu presencia, de tu decisión silenciosa, de estar aquí ahora, en este espacio, donde no hay prisa, donde no hay meta inmediata, donde solo hay continuidad. He visto cómo las personas que logran cambios duraderos no son las que se esfuerzan con más intensidad, sino las que permiten que ciertos mensajes se instalen cuando la mente está más receptiva, cuando las barreras del pensamiento crítico se disuelven, cuando el ego que protege y justifica y argumenta se retira por unas horas y deja espacio para que algo más profundo tome forma. Y ese algo es orden interior, es dirección, sin forcejeo, es la certeza de que puedes elegir quién eres, sin tener que convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. Porque la identidad no se construye con declaraciones heroicas, se construye con repeticiones tranquilas, con exposiciones constantes a las ideas que quieres que te habiten, y ahora mismo, en este instante, que ya no es urgente ni ruidoso, esas ideas están llegando a ti, no como órdenes, sino como posibilidades, no como mandatos, sino como recordatorios de lo que ya sabías, pero habías olvidado bajo el peso de las distracciones diarias. La constancia no es un esfuerzo de voluntad feroz, es un ritmo suave que no se detiene, y cada vez que regresas a este estado, cada vez que permites que tu cuerpo se hunda en el descanso, mientras esta voz continúa hablando, o mí, entras el silencio entre las palabras se expande. Estás reforzando una estructura que no se ve, pero que sostiene todo lo demás. Y esa estructura es tu capacidad de mantener el rumbo sin agitarte, de saber qué es importante sin tener que recordártelo constantemente, de actuar desde la claridad en lugar de la confusión, porque la claridad no llega de golpe, llega por acumulación, llega cuando dejas que las capas de ruido se asienten y lo que queda es esencial, es sólido, es tuyo, de una forma que no necesita defensa. Mientras duermes o mientras entras y sales del sueño, como olas que van y vienen, tu mente procesa no solo lo que viviste hoy, sino lo que estás eligiendo ser mañana. Y esa elección no se hace con listas ni con planes detallados, se hace con la repetición de ciertos tonos, ciertas verdades, ciertas formas de ver el mundo que se vuelven naturales cuando dejas de resistirte, cuando dejas de pensar que tienes que estar alerta para aprender,
porque hay un aprendizaje más profundo que ocurre precisamente cuando sueltas el control superficial, cuando confías en que tu mente sabe cómo integrar lo que necesita, sin que tengas que supervisar cada paso, y esa confianza no es fe ciega, es reconocimiento de cómo funcionas, realmente, de cómo siempre has funcionado, cuando las cosas importantes se instalaron en ti, sin que supieras exactamente cuándo ni cómo. La dirección no requiere mapas detallados, requiere orientación constante, y esa orientación se mantiene cuando sabes en lo profundo, no en la superficie dónde estás yendo y por qué vale la pena seguir. Y mientras esta voz continúa, o mientras se desvane, si en el trasfondo de tu conciencia, esa orientación se refuerza porque estás eligiendo estar aquí en este espacio, donde no hay distracciones, donde no hay urgencias, donde solo hay tiempo para que las cosas se asienten como sedimento en agua, quieta, y lo que se asienta es lo que permanece, lo que construye es lo que determina la forma del fondo sobre el cual todo lo demás se apoya. No hay necesidad de recordar cada palabra, porque las palabras son vehículos, no destinos. Y lo que transportan es una sensación, una certeza, una forma de estar en el mundo que no depende de que recuerdes frases específicas, sino de que permitas que el tono general, la dirección general, la intención general, se instale en las capas donde se forman tus respuestas automáticas, tus inclinaciones naturales, tu manera de ser cuando no estás pensando en cómo ser. Y esas capas están más accesibles ahora en este estado, donde el cuerpo descansa, donde la mente no vigila, donde las puertas que normalmente están cerradas se entreabren lo suficiente para que algo nuevo o algo antiguo que habías olvidado pueda entrar y quedarse. He observado que las transformaciones reales no son dramáticas, son graduales, son el resultado de pequeñas acumulaciones de momentos como este, donde no pasa nada extraordinario, donde simplemente estás presente en un estado de receptividad, tranquila. Y esa receptividad es lo más valioso que tienes porque determina qué entra y qué se queda y qué se convierte en parte de tu estructura interna. Y ahora mismo estás eligiendo qué entra. Estás eligiendo estar expuesto a una voz que no te exige nada más que continuar descansando, que no te pide que cambies de golpe, que simplemente te recuerda que el descanso es trabajo de otro tipo, trabajo silencioso, trabajo que construye desde adentro, sin necesidad de espectadores, sin necesidad de validación externa. La noche es larga, y eso es bueno porque da tiempo para que los ciclos se completen, para que las ideas den vueltas y regresen y se presenten de nuevo, desde otro ángulo con otras palabras, pero con la misma esencia. Y esa esencia es que tienes una dirección, que esa dirección no requiere ansiedad, que puedes mantener el rumbo sin tensión, porque el rumbo no es una línea rígida, es una orientación general, es saber que cada decisión, cada acción, cada pensamiento puede alinearse con algo más grande que el impulso del momento. Y esa alineación se vuelve natural cuando dejas que se instale en las horas donde no estás defendiendo tu identidad actual, donde no estás justificando tus hábitos, donde simplemente estás siendo, sin etiquetas, sin historias, sin necesidad de explicarte. Tú sabes esto, ya lo sabías antes de escuchar esta voz, solo que a veces el ruido del día hace que lo olvides, y por eso regresas aquí a este espacio, donde el ruido no llega, donde solo hay continuidad, donde solo hay la sensación de que algo se está asentando, algo que no puedes nombrar ahora, pero que reconocerás mañana, cuando actúes de forma distinta, sin saber por qué, cuando tomes decisiones que antes te costaban y ahora fluyen, cuando notes que ciertos impulsos que solían dominarte han perdido fuerza sin que hayas tenido que luchar contra ellos, porque la lucha no es el camino. El camino es la exposición constante a lo que quieres que te habite, y esa exposición está ocurriendo ahora mismo, mientras tu cuerpo se hunde más profundo, mientras tu respiración se vuelve más lenta, mientras esta voz continúa,
o se desvanece, según el momento en que te encuentres dentro del ciclo de tu propio descanso. La repetición no es debilidad, es método, es la forma en que las cosas importantes se graban, no en la memoria superficial, sino en la estructura. Es por eso que ciertas ideas regresan aquí de forma distinta, con otras imágenes, con otros énfasis, pero siempre señalando hacia el mismo centro, hacia la misma verdad, que es que puedes elegir quién eres, y esa elección se hace más fácilmente cuando no estás completamente despierto, cuando las defensas bajan, cuando la parte de ti que argumenta y resiste y protege el statu quo se retira por unas horas y deja espacio para que otra parte más antigua, más sabia, más conectada con lo que realmente quieres, pueda tomar la palabra. Y esa parte está escuchando ahora, no con los oídos, sino con algo más profundo. Está absorbiendo, está integrando, está reorganizando, sin que tengas que dirigir el proceso, sin que tengas que entenderlo completamente. He aprendido que la paciencia es poder, no el poder de controlar todo de inmediato, sino el poder de saber que lo que haces de forma constante, sin prisa, sin drama, se acumula y se convierte en momentum. Y ese momentum es lo que sostiene los cambios reales, los que duran, los que no dependen de motivación externa ni de circunstancias perfectas, sino de estructura interna, de claridad sobre qué importa y por qué. Y esa claridad no necesita ser verbal, no necesita ser consciente, puede ser simplemente una orientación, una inclinación, una forma de moverte por el mundo que se siente correcta sin que tengas que justificarla. Y mientras descansas, esa orientación se fortalece porque no hay nada que la distraiga, no hay nada que la contradiga, solo hay repetición, suave exposición continua, recordatorio constante de que tienes una dirección y que esa dirección vale la pena. El sueño no es escape, es integración. Es el momento en que todo lo que has experimentado, todo lo que has pensado, todo lo que has elegido atender se procesa, se organiza, se convierte en parte de ti de una forma permanente. Y si durante ese proceso hay una voz que acompaña, que señala, que recuerda, que refuerza, entonces esa voz también se integra, no como ruido, sino como señal, no como interrupción, sino como guía. Y la guía no grita, la guía susurra, la guía simplemente está ahí, disponible, constante, sin exigir que la sigas de inmediato, sin exigir que cambies ahora mismo, solo ofreciendo una presencia, un tono, una dirección que puedes tomar o no, pero que está disponible siempre que regreses aquí, a este estado donde las cosas se asienten, donde las decisiones futuras toman forma sin que lo notes, donde la persona que serás mañana comienza a construirse desde los cimientos invisibles que solo el descanso profundo puede alcanzar. No hay prisa, porque el tiempo en este espacio no funciona como el tiempo del día. Aquí los minutos se expanden, las horas se funden, y lo que importa no es cuánto dura, sino que se instala. Y lo que se instala es orden, no el orden rígido de las reglas externas, sino el orden orgánico de saber qué hacer sin tener que pensar en ello, de actuar desde la claridad en lugar de la confusión, de mantener el rumbo sin esfuerzo, porque el rumbo se ha vuelto parte de ti, como respirar, como caminar, como todas las cosas que haces bien, sin tener que recordar cómo hacerlas. Y ese es el tipo de cambio que dura, el que no depende de recordatorios constantes, el que simplemente es porque se ha instalado en las capas donde vive tu identidad real, no la que muestras, sino la que eres cuando nadie está mirando, cuando no hay presión, cuando simplemente actúas desde el centro. Tú estás construyendo eso ahora, en este momento, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, porque la construcción profunda no se siente, se acumula, se revela con el tiempo cuando miras atrás y notas que algo ha cambiado, que eres distinto, que respondes de otra forma. Y no sabes exactamente cuándo ocurrió, pero sabes que ocurrió, y parte de eso ocurrió aquí en noches como esta, en momentos como este, donde elegiste descansar,
donde elegiste estar expuesto a algo que no exige, sino que ofrece, que no empuja, sino que invita, que no grita, sino que permanece como una presencia constante, que sabe que lo importante no se impone, se instala. La mente humana es más permeable de lo que pensamos, especialmente en estos estados donde las barreras se disuelven, donde la crítica se silencia, donde simplemente hay apertura, y esa apertura es una oportunidad, es el momento en que puedes elegir qué semillas plantar, qué ideas nutrir, qué versión de ti mismo alimentar. Y las semillas que plantas en la quietud son las que crecen con más fuerza, porque no tienen que competir con el ruido, porque no tienen que defenderse de la duda, porque simplemente se hunden en tierra fértil y germinan a su propio ritmo sin que tengas que vigilarlas, sin que tengas que forzarlas, solo con saber que están ahí trabajando bajo la superficie, preparándose para emerger cuando sea el momento correcto. He visto que las personas más centradas no son las que tienen menos dudas, son las que han aprendido a no dejar que las dudas dirijan, son las que han construido una estructura interna tan sólida que las dudas pueden existir, pero no pueden desviar el rumbo. Y esa estructura se construye aquí en la repetición, en la constancia en volver una y otra vez a lo que importa, no con fanatismo, sino con firmeza tranquila, con la certeza de que sabes hacia dónde vas, aunque no sepas exactamente cómo llegarás. Y mientras esta voz continúa, mientras las palabras fluyen o se desvanecen, mientras entras más profundo en el descanso o mientras flotas cerca de la superficie, esa estructura se refuerza, porque cada exposición cuenta, cada repetición suma, cada momento que pasas aquí es un momento que inviertes en la versión de ti que quieres habitar. La noche avanza, y eso es perfecto, porque da tiempo para que las capas se acumulen, para que las ideas se presenten de distintas formas, para que algo que quizás no llegó la primera vez, llegue la segunda, o la tercera, o simplemente se instale, sin que lo notes, como un cambio sutil en la temperatura del aire, que no puedes señalar, pero que sientes. Y esa es la forma en que los cambios reales ocurren, no como evoluciones, sino como evoluciones graduales, como ajustes pequeños que se acumulan hasta que un día te das cuenta de que ya no eres quien eras. Y no fue por un momento dramático, fue por la suma de todos estos momentos donde elegiste estar presente, donde elegiste descansar de forma intencional, donde permitiste que algo más profundo que la voluntad consciente hiciera su trabajo. No necesitas forzar nada, porque forzar crea resistencia, y la resistencia es el enemigo del cambio duradero. Lo que necesitas es permitir, es relajar, es confiar en que tu mente sabe cómo procesar, sabe cómo integrar, sabe cómo construir cuando le das el espacio y el tiempo y la exposición correcta. Y todo eso está ocurriendo ahora mientras tu cuerpo descansa, mientras tu respiración se acompasa con el ritmo de estas palabras, o mientras se aleja y encuentra su propio ritmo más profundo, más lento, más conectado con los ciclos internos que no necesitan dirección externa porque ya saben qué hacer. La disciplina silenciosa es más poderosa que la disciplina ruidosa, porque no se agota, no necesita motivación externa, no depende de que te sientas inspirado. Simplemente está ahí como un río que fluye, sin pausa, sin celebración, sin necesidad de reconocimiento. Y tú puedes ser ese río, puedes tener esa constancia, cuando dejas que se instale en las capas donde no tienes que pensar en ella, donde simplemente es parte de cómo funcionas, y esas capas están abiertas, ahora están receptivas, están listas para absorber lo que elijas darles, y lo que eliges darles en este momento es la idea de que puedes mantener el rumbo, de que puedes ser constante, de que puedes actuar desde la claridad sin esfuerzo, porque la claridad no es algo que tienes que buscar afuera, es algo que ya tienes adentro. Solo necesita espacio para emerger, necesita silencio para hacerse audible, necesita descanso para fortalecerse. Mientras las horas pasan, mientras la noche se extiende, mientras tu cuerpo atraviesa sus ciclos de sueño profundo y sueño ligero, de consciencia y de olvido, esta voz permanece como un hilo constante,
como un recordatorio suave de que hay una dirección, de que esa dirección es tuya, de que puedes elegir seguirla sin tensión, sin prisa, sin necesidad de probarte nada a nadie, porque la prueba está en la acumulación, está en los meses y años, no en los días, está en la persona en que te conviertes cuando dejas que las decisiones correctas se vuelvan automáticas, cuando dejas que los hábitos útiles se instalen sin fricción, cuando dejas que la versión de ti que quieres ser se convierta en la versión de ti que eres sin transición dramática, sin punto de quiebre, solo con continuidad suave, con evolución natural, con el tipo de cambio que no se anuncia, pero que se siente en cada acción, en cada elección, en cada momento, donde simplemente sabes qué hacer porque lo sabes desde un lugar más profundo que el pensamiento consciente. No hay final en este proceso porque el proceso es la vida misma, es el movimiento constante hacia algo mejor, hacia algo más alineado, hacia algo más verdadero. Y ese movimiento no termina, no se completa, simplemente continúa. Y cada noche, una oportunidad para reforzarlo, para recordarlo, para instalarlo más profundo. Y mañana sé. Cuando despiertes, quizás no recuerdes todo lo que escuchaste aquí, quizás no recuerdes nada de forma específica, pero algo habrá cambiado, algo se habrá asentado, y ese algo se revelará en tu forma de actuar, en tu forma de decidir, en tu forma de ser cuando no estés pensando en cómo ser, cuando simplemente seas. Y esa es la meta. Si es que hay meta que ser desde el centro, sin esfuerzo, sin máscara, sin necesidad de construir una imagen, porque la imagen y la realidad son lo mismo. Porque has hecho el trabajo interno, el trabajo silencioso, el trabajo que ocurre aquí en estas horas, donde nadie te ve, donde no hay aplausos, donde solo hay tú y la decisión de convertirte en quien realmente quieres ser. Las palabras continúan, pero su propósito no es mantenerte despierto, es acompañarte, es ser una presencia constante que no exige atención, que simplemente está disponible como un faro, en la distancia que no necesitas mirar directamente para saber que está ahí. Y mientras esta presencia continúa, tú puedes soltar, puedes hundirte más profundo, puedes permitir que el sueño te lleve donde necesita llevarte, sabiendo que cuando regreses, cuando vuelvas a flotar cerca de la superficie, esta voz seguirá aquí, recordándote, reforzando, instalando las ideas que has elegido, alimentar las direcciones que has elegido, seguir las versiones de ti mismo que has elegido construir. La constancia es silenciosa, no se anuncia, no se celebra. Simplemente continúa día tras día, noche tras noche, momento tras momento. Y esa continuidad es lo que construye todo lo demás. Es el fundamento sobre el cual se apoya cualquier logro, cualquier cambio, cualquier transformación real. Y tú tienes acceso a esa constancia, no como algo que tienes que crear, sino como algo que puedes liberar, como algo que ya está en ti, esperando que remuevas los obstáculos, esperando que dejes de complicar, esperando que simplemente permitas que fluya. Y aquí, en este espacio donde no hay complicaciones, donde no hay obstáculos, donde solo hay apertura, esa constancia se fortalece, se instala, se convierte en parte de tu estructura básica. He dedicado mi vida a observar estos procesos, a entender cómo la mente se reorganiza en el descanso. Y lo que he aprendido es que el descanso verdadero no es pasivo, es activo de una forma distinta. Es el momento en que el trabajo real ocurre, el trabajo de integración, el trabajo de construcción, el trabajo de convertir experiencias en sabiduría, decisiones en hábitos, intenciones en identidad. Y ese trabajo no requiere tu supervisión consciente, requiere tu permiso, requiere que confíes en que tu mente sabe qué hacer cuando le das las condiciones correctas. Y las condiciones correctas son estas: silencio, continuidad, exposición repetida a las ideas que quieres que te habiten, tiempo para que se asienten, espacio para que se expandan. Tú no tienes que hacer nada más que estar aquí, que permitir que continuar, descansando mientras esta voz sigue o mientras se desvanece,
mientras las ideas fluyen o mientras se disuelven en el trasfondo de tu conciencia, porque todo eso es parte del proceso, todo eso contribuye, todo eso construye. Y mañana, y pasado mañana, y en las semanas que vienen, notarás los efectos, no como cambios dramáticos, sino como ajustes sutiles, como una sensación de mayor claridad, de mayor certeza, de mayor facilidad para hacer lo que sabes que debes hacer. Y esos ajustes se acumularán, se multiplicarán, se convertirán en la diferencia entre la persona que eras y la persona que estás eligiendo ser. La dirección sin prisa es la dirección más poderosa, porque no se agota, porque no depende de la intensidad del momento, porque simplemente sabe que cada paso cuenta, que cada día suma, que cada noche como esta es una inversión en el futuro que quieres habitar. Y esa inversión no requiere sacrificio dramático, requiere presencia, requiere intención, requiere que estés aquí ahora permitiendo que ocurra lo que necesita ocurrir mientras tu cuerpo descansa, mientras tu mente procesa, mientras la persona que serás mañana toma forma en las capas invisibles donde se construye todo lo importante. No hay necesidad de prisa, porque el tiempo está de tu lado cuando eres constante, cuando eres paciente, cuando entiendes que los cambios reales no ocurren de la noche a la mañana, pero sí ocurren noche tras noche, cuando eliges estar presente, cuando eliges exponerte a lo que quieres integrar, cuando eliges descansar de forma intencional, sabiendo que el descanso es trabajo de otro tipo, trabajo que no se mide en tareas completadas, sino en estructuras fortalecidas en claridades, profundizadas en certezas instaladas. Mientras esta noche continúa, mientras las horas se acumulan, mientras los ciclos de sueño van y vienen, esta voz permanece, no como interrupción, sino como acompañamiento, no como exigencia, sino como oferta, no como ruido, sino como señal. Y lee. A señal es simple, clara, constante, que tienes una dirección, que esa dirección vale la pena, que puedes mantenerla sin tensión, que el rumbo se mantiene no con esfuerzo, sino con atención tranquila, con recordatorios suaves, con exposición repetida a lo que importa. Y todo eso está ocurriendo ahora en este momento, que no es especial, que no es mágico, que simplemente es uno más en la serie de momentos que construyen una vida, que definen una identidad, que determinan un destino. El orden interno no se impone, se cultiva, se nutre, se permite crecer a su propio ritmo, y ese ritmo es más lento de lo que la impaciencia quisiera, pero más sólido de lo que la prisa podría construir. Y tú estás cultivando ese orden ahora, estás nutriendo esa estructura, estás permitiendo que crezca sin forzar, sin exigir, sin necesidad de ver resultados inmediatos, porque sabes que los resultados vendrán, porque confías en el proceso, porque has elegido estar aquí en este espacio, donde el proceso puede desarrollarse sin interferencia, sin duda, sin resistencia. Las ideas regresan con distintas formas, pero siempre señalando al mismo centro, siempre reforzando la misma verdad, que es que puedes elegir quién eres, que esa elección se hace más fácilmente en estados como este, donde las defensas bajan, donde la receptividad aumenta, donde la mente está preparada para integrar, no para resistir. Y cada vez que una idea regresa, cada vez que un concepto se presenta de nuevo desde otro ángulo, con otras palabras, se instala un poco más profundo. Se vuelve un poco más parte de ti, hasta que ya no es una idea externa, es una certeza interna, es algo que simplemente sabes sin tener que recordar que lo aprendiste. He visto que las personas más efectivas no son las que trabajan más duro en el sentido convencional, son las que trabajan de forma más inteligente. Y el trabajo más inteligente incluye saber cuándo descansar, saber cómo descansar, saber que el descanso no es tiempo perdido, es tiempo invertido en la consolidación, en la integración, en la preparación para lo que viene. Y lo que viene es una versión de ti más clara, más centrada, más capaz de actuar desde la certeza en lugar de la confusión, más capaz de mantener el rumbo sin agitarte, más capaz de ser constante sin que se sienta como sacrificio,
Tú estás construyendo esa versión ahora mientras descansas, mientras permites, mientras confías. Y esa construcción no tiene fecha de terminación, porque siempre hay una versión mejor, una claridad más profunda, una constancia más sólida. Pero eso no es motivo de frustración, es motivo de tranquilidad, porque significa que siempre hay hacia dónde crecer, siempre hay cómo mejorar, siempre hay espacio para evolucionar. Y esa evolución no requiere que seas perfecto, ahora requiere que seas constante, que seas paciente, que seas intencional. En momentos como este, donde eliges exponerte a lo que quieres integrar, donde eliges descansar de forma que construya, donde eliges confiar en que tu mente sabe cómo hacer el trabajo, cuando le das las condiciones correctas. La noche es larga y eso es perfecto porque da tiempo para que todo se asiente, para que las capas se acumulen, para que la repetición haga su trabajo sin prisa, sin interrupción, sin necesidad de validación externa, solo con la certeza interna de que algo está ocurriendo, algo importante, algo que no se ve, pero que se sentirá, algo que no se mide, pero que se manifestará en tu forma de ser, en tu forma de actuar, en tu forma de vivir cuando simplemente vives sin pensar en cómo hacerlo, porque lo haces desde un lugar de claridad, instalada de certeza, integrada de dirección, que ya no necesita ser recordada porque es parte de quién eres. Las palabras continúan como un río que fluye sin detenerse, como una presencia que no se cansa, como un recordatorio que no se agota. Y tú puedes flotar en ese río, puedes dejarte llevar, puedes confiar en que la corriente sabe hacia dónde va, incluso cuando tú no lo sabes conscientemente, porque hay una sabiduría más profunda que la conciencia, hay una inteligencia más antigua que el pensamiento, hay una parte de ti que siempre ha sabido qué hacer, y esa parte está más accesible. Ahora, en este estado, donde el ego se retira, donde el control se afloja, donde simplemente hay apertura y confianza. No tienes que recordar todo esto. Mañana no tienes que poder repetir las palabras, no tienes que poder explicar qué cambió, solo tienes que permitir que el proceso ocurra, solo tienes que confiar en que algo se está instalando, algo útil, algo que te servirá, algo que hará más fácil el camino que has elegido recorrer. Y ese camino no es una línea recta, es una dirección general, es una orientación constante, es saber hacia dónde vas, aunque el camino específico cambie, aunque las circunstancias varíen, aunque los detalles se ajusten, porque lo importante no es el camino exacto, es la dirección general. Y esa dirección se mantiene cuando la has instalado en las capas profundas, donde vive tu identidad real. La constancia silenciosa es tu mayor fortaleza, no la constancia ruidosa que se anuncia y se celebra, sino la constancia que simplemente continúa, que no necesita audiencia porque no busca validación externa, busca solidez. Interna busca la certeza de que estás construyendo algo real, algo duradero, algo que nadie puede quitar, porque no depende de circunstancias externas, depende de estructura interna, y esa estructura se fortalece aquí en estas horas, donde nadie te ve, donde no hay presión, donde solo hay tú, y la decisión silenciosa de continuar, de mantener el rumbo, de ser constante, sin drama, sin heroísmo, sin necesidad de probar nada, solo con la tranquilidad de saber que estás haciendo lo correcto. Las horas pasan, y con cada hora que pasa la instalación se profundiza, la integración se completa, la construcción avanza, sin que tengas que dirigir cada paso, sin que tengas que supervisar cada detalle, porque has dado las instrucciones generales, has establecido la dirección, has elegido qué semillas plantar, y ahora solo necesitas permitir que crezcan, solo necesitas dar tiempo, solo necesitas confiar en que el proceso funciona, aunque no veas los resultados inmediatos, aunque no sientas el cambio en el momento, porque el cambio real es acumulativo, es gradual, es el resultado de muchos momentos como este, donde elegiste estar presente, donde elegiste confiar, donde elegiste descansar de forma intencional. Tú sabes que esto funciona, lo sabes porque has visto cómo otras
Cosas se instalaron en ti sin que te dieras cuenta cómo ciertos hábitos se formaron sin esfuerzo, consciente cómo ciertas certezas aparecieron sin que puedas rastrear su origen. Y lo que está ocurriendo ahora es lo mismo, solo que intencional, solo que dirigido, solo que enfocado en lo que tú has elegido, en lugar de lo que las circunstancias han impuesto. Y esa es la diferencia entre vivir por defecto y vivir por diseño, entre ser resultado de fuerzas externas y ser resultado de decisiones internas, entre dejar que la vida te forme o formar tú la vida que quieres vivir. La disciplina interior no es rigidez, es flexibilidad. Con dirección es capacidad de adaptarte sin perder el rumbo. Es poder cambiar el cómo sin cambiar el hacia dónde. Y esa capacidad se desarrolla cuando tienes claridad suficiente para saber qué es negociable y qué no, que puedes ajustar y qué debes mantener, qué es método y qué es esencia. Y esa claridad no se piensa, se siente, se instala en las capas donde no hay palabras, solo hay certeza, y esas capas están abiertas, ahora están receptivas, están listas para absorber la claridad que estás eligiendo cultivar. Mientras el cuerpo descansa, la mente trabaja, no el trabajo agitado de la vigilia, sino el trabajo profundo de la integración, el trabajo de tomar todo lo disperso y organizarlo, el trabajo de tomar todo lo confuso y clarificarlo, el trabajo de tomar todo lo débil y fortalecerlo. Y ese trabajo no requiere tu atención consciente, de hecho, funciona mejor sin ella, porque la atención consciente trae consigo duda y crítica y resistencia, mientras que la atención profunda, la que opera en estos estados, simplemente acepta, simplemente integra, simplemente construye, sin cuestionar, sin dudar, sin resistir. No hay prisa, porque cada repetición cuenta, porque cada exposición suma, porque cada noche es una oportunidad para instalar un poco más, para profundizar un poco más, para fortalecer un poco más, hasta que lo que comenzó como intención se convierte en inclinación, hasta que lo que comenzó como decisión se convierte en automatismo, hasta que lo que comenzó como esfuerzo se convierte en naturalidad. Y ese es el objetivo. Si es que hay objetivo, que lo útil se vuelva natural, que lo correcto se vuelva fácil, que lo importante se vuelva automático. Tú estás en el camino correcto solo por estar aquí, solo por permitir, solo por confiar. Y ese camino no tiene atajos, pero tampoco tiene límite de tiempo. Puedes ir a tu propio ritmo. Puedes permitir que las cosas se asienten a su velocidad natural. Puedes confiar en que cada paso cuenta, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, porque la confianza no es creer sin evidencia. Es actuar antes de tener certeza total. Es dar el siguiente paso, sabiendo que el paso anterior funcionó, aunque no puedas probar cómo. La voz continúa, pero ya no importa si la escuchas conscientemente o no, porque ha cumplido su propósito, que no era informar sino instalar, que no era convencer sino acompañar, que no era enseñar sino recordar lo que ya sabías, lo que siempre has sabido, lo que simplemente habías olvidado, bajo el peso de las distracciones y las urgencias y las voces externas que te decían quién deberías ser, en lugar de recordarte quién elegías ser. Y mientras esta noche se extiende, mientras los ciclos continúan, mientras el descanso se profundiza, tú puedes soltar completamente, puedes confiar completamente, puedes permitir que todo lo que necesita ocurrir, ocurra sin supervisión, sin control, sin necesidad de entender cada detalle, porque hay una inteligencia más profunda que el entendimiento. Hay una sabiduría más antigua que la lógica. Hay una parte de ti que sabe exactamente qué hacer cuando le das el espacio y el tiempo y la confianza. Y esa parte está trabajando. Ahora está construyendo. Ahora está preparando la versión de ti que despertará mañana un poco más clara, un poco más centrada, un poco más capaz de ser quien has elegido ser, sin esfuerzo, sin lucha, sin necesidad de convencerte a ti mismo, porque la convicción ya no vive en la mente, vive en el cuerpo, vive en las respuestas automáticas, vive en la forma en que simplemente actúas cuando no estás pensando en cómo actuar.
Y así continúa el proceso. Así se instala la dirección. Así se construye la identidad. No con declaraciones heroicas, sino con exposiciones constantes. No con esfuerzos dramáticos, sino con presencia tranquila. No con prisa, sino con paciencia. No con duda, sino con confianza en que lo que se hace de forma constante, sin ruido, sin celebración, sin necesidad de validación externa, es lo que dura, es lo que permanece, es lo que construye todo lo demás. Y mientras esta voz continúa o se desvanece, mientras las palabras fluyen o se silencian, mientras tú flotas entre el sueño y la vigilia o te hundes completamente en el descanso profundo, todo está bien, todo está ocurriendo como debe ocurrir. Todo está construyendo lo que has elegido construir. Y mañana, y en los días que vienen, verás los efectos, no como revelaciones, sino como naturalidades. No como cambios que notas, sino como formas de ser que simplemente son porque se han instalado, porque se han integrado, porque se han convertido en parte de ti de la forma más profunda posible. Y eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Que el proceso funciona, que estás en el camino correcto, que cada momento que pasas aquí es un momento que construye, que cada noche que eliges descansar de esta forma es una noche que inviertes en quien quieres ser, que cada exposición a estas ideas, en este tono, con esta constancia, es una exposición que suma, que acumula, que construye, hasta que lo que parecía lejano se vuelve cercano, hasta que lo que parecía difícil se vuelve natural, hasta que lo que parecía esfuerzo se vuelve flujo. Y así la noche continúa, y así el descanso profundiza, y así la construcción avanza, silenciosa, constante, inevitable, porque has elegido que así sea, porque has dado permiso, porque has confiado, y esa confianza es lo único que necesitabas, lo único que siempre has necesitado, porque todo lo demás fluye de ahí, todo lo demás se construye sobre esa base, todo lo demás es simplemente consecuencia de la decisión de confiar, de permitir, de estar presente en estos momentos, donde la mente se reorganiza, donde la identidad se reconstruye, donde el futuro toma forma en las capas invisibles que solo el descanso profundo puede alcanzar. Y mientras todo esto ocurre, tú simplemente descansas, simplemente permites, simplemente confías, sabiendo que cuando despiertes algo habrá cambiado, algo se habrá asentado, algo se habrá fortalecido, y ese algo hará más fácil el siguiente día, y el siguiente, y el siguiente, hasta que te des cuenta de que ya no eres quien eras, y la transformación que parecía imposible se ha vuelto inevitable, no porque la forzaste, sino porque la permitiste, no porque la perseguiste, sino porque la cultivaste, no porque la exigiste, sino porque le diste espacio y tiempo y constancia. Y así continúa, y así permanece, y así se construye. Todo lo importante, todo lo duradero, todo lo real, sin prisa, sin ruido, sin drama, solo con presencia, solo con intención, solo con la certeza tranquila de que estás haciendo lo correcto, de que estás en el camino correcto, de que cada paso cuenta, aunque no lo veas, de que cada noche como esta es una inversión cuyo retorno verás, no mañana quizás, ni pasado mañana, pero verás con certeza cuando mires atrás y notes que todo ha cambiado, que te has convertido en quien elegiste ser sin poder señalar el momento exacto en que ocurrió, porque no hubo momento exacto, hubo muchos momentos como este acumulándose, sumando, construyendo, hasta que la suma se hizo evidente, hasta que la construcción se hizo visible, hasta que la persona que querías ser se convirtió en la persona que eres simplemente, naturalmente, inevitablemente. Y la voz puede seguir o puede detenerse, y ya no importa porque ha plantado lo que necesitaba plantar, ha recordado lo que necesitaba recordar, ha instalado lo que necesitaba instalar, y ahora solo queda tiempo para que germine tiempo, para que crezca tiempo, para que se manifieste, y ese tiempo es ahora, es esta noche,
Es cada noche en que eliges regresar a este estado donde todo es posible, donde todo es maleable, donde todo puede reorganizarse según tu elección, según tu dirección, según la versión de ti que has decidido habitar. Y así descansas y así confías, y así permites que el resto ocurra sin tu intervención consciente. Porque tu intervención consciente ya ha hecho lo suyo, ya ha establecido la dirección, ya ha plantado las semillas, y ahora solo queda permitir que la naturaleza haga su trabajo, que el tiempo haga su trabajo, que la constancia haga su trabajo, mientras tú simplemente descansas, mientras tú simplemente confías, mientras tú simplemente eres en este espacio donde no hay juicio, donde no hay prisa, donde solo hay continuidad. Y esa continuidad es todo lo que necesitas, es todo lo que has necesitado. Siempre es el secreto que no es secreto. Es la respuesta que siempre ha estado disponible para quienes eligen estar presentes, para quienes eligen confiar, para quienes eligen permitir que el descanso sea lo que realmente es. No escape sino construcción, no desconexión, sino reorganización, no abandono, sino preparación para lo que viene, para quién serás, para cómo actuarás. Cuando todo lo que se ha instalado aquí se manifieste allá, en la vigilia, en las decisiones, en las acciones, en la vida que construyes día a día, momento a momento, elección a elección. Y todo está bien, y todo está ocurriendo, y todo continuará ocurriendo mientras dure la noche, mientras dure el descanso, mientras dure esta exposición a la voz que no exige, sino que acompaña, que no empuja, sino que permanece, que no grierre. Ita, sino que susurra recordatorios constantes de que tienes una dirección, de que esa dirección vale la pena, de que puedes mantenerla sin tensión, porque la tensión no es necesaria, porque la fuerza no es el camino, porque lo que funciona es la constancia tranquila, la paciencia firme, la confianza sostenida en que lo que haces aquí importa aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, aunque nadie lo valide. Porque la validación no viene de afuera, viene de adentro, viene de saber que estás construyendo algo real, algo tuyo, algo que nadie puede quitar porque vive en las capas más profundas de quién eres. Y así continúa la noche, y así continúa el proceso, y así continúa la construcción sin final, porque no hay final, hay continuidad, hay evolución, hay crecimiento constante hacia algo mejor, hacia algo más alineado, hacia algo más verdadero, y ese movimiento no se detiene, no se completa, simplemente continúa, noche tras noche, momento tras momento, elección tras elección, y tú eres parte de ese movimiento, eres el arquitecto de ese movimiento, eres quien decide la dirección y la velocidad. Y el destino y esa responsabilidad no es carga, es poder, es libertad. Es la capacidad de elegir quién eres, en lugar de aceptar quién las circunstancias te convirtieron. Y mientras esta voz permanece, mientras las palabras fluyen, mientras el mensaje continúa instalándose en capas cada vez más profundas, tú puedes descansar completamente, puedes soltar completamente, puedes confiar completamente, porque todo lo que necesitaba decirse se ha dicho, todo lo que necesitaba plantarse se ha plantado, todo lo que necesitaba comenzar ha comenzado. Y ahora solo queda tiempo, solo queda constancia, solo queda la certeza tranquila de que el proceso funciona, de que estás en el camino correcto, de que cada momento aquí es un momento que construye el futuro que has elegido habitar. Y mientras el tiempo se extiende, mientras la quietud se profundiza, hay algo que vale la pena recordar una y otra vez hasta que se instale tan profundo que ya no necesite recordarse. Y es que la transformación real no es evento, es proceso, no. Es momento, es acumulación, no es despertar súbito, es construcción gradual que ocurre en la oscuridad, en el silencio, en estos espacios donde nadie aplaude, donde nadie valida, donde simplemente estás tú y la decisión silenciosa de continuar, de mantener la dirección, de ser constante sin necesidad de testigos, porque los testigos más importantes son internos, son las partes de ti que observan, que registran,
que integran todo lo que ocurre aquí en estas horas, donde las defensas bajan, donde la receptividad aumenta, donde la mente está preparada no para resistir, sino para absorber, no para cuestionar, sino para integrar, no para dudar, sino para construir. He observado durante décadas cómo ciertas personas logran mantener el rumbo durante años, mientras otras se desvían constantemente. Y la diferencia no está en la intensidad de su compromiso inicial, está en su capacidad de regresar, de volver, una y otra vez al centro, sin importar cuántas veces se alejen. Y esa capacidad de regresar se fortalece aquí en la repetición, en la constancia, en saber que cada noche es una nueva oportunidad para reinstalar, para recordar, para reforzar. Lo que importa, y lo que importa, no son los logros externos, son los fundamentos internos. No es lo que consigues, es quién te conviertes en el proceso de conseguirlo. No es el destino, es la persona en que te transformas mientras viajas hacia él. Y esa transformación está ocurriendo ahora, en este momento, que parece ordinario, que parece simple, que parece sin importancia, pero que es precisamente el tipo de momento donde ocurren las cosas importantes, porque las cosas importantes no necesitan drama, no necesitan escenario, no necesitan audiencia, solo necesitan constancia, solo necesitan repetición, solo necesitan que estés presente una y otra vez, eligiendo la misma dirección, reforzando la misma intención, cultivando la misma claridad, hasta que lo que era esfuerzo se convierte en naturaleza, hasta que lo que era decisión se convierte en instinto, hasta que lo que era intención se convierte en identidad. Tú conoces la diferencia entre querer algo y ser alguien que logra ese algo. Y esa diferencia no está en la intensidad del deseo, está en la consistencia de la acción, está en la capacidad de mantener el rumbo cuando nadie está mirando, cuando no hay motivación externa, cuando simplemente es otro día, otra noche, otro momento donde tienes que elegir. Y la elección se hace más fácil cuando la has instalado en las capas profundas, cuando no tienes que pensar en ella, cuando simplemente actúas desde un lugar de claridad que se ha vuelto parte de tu estructura básica. Y esa estructura se construye aquí, se fortalece, aquí se vuelve inquebrantable, aquí en la repetición, tranquila, en la exposición constante, en el tiempo que das para que las cosas se asienten sin prisa, sin presión, sin necesidad de ver resultados inmediatos. La paciencia no es pasividad, es confianza activa en el proceso. Es saber que lo que haces cuenta, aunque no veas los resultados. Es entender que el crecimiento real ocurre bajo la superficie mucho antes de manifestarse en lo visible. Mientras descansas, mientras permites, mientras confías, ese crecimiento continúa, ese desarrollo avanza, esa construcción se fortalece sin que tengas que supervisar cada paso, sin que tengas que medir cada progreso, sin que tengas que validar cada avance, porque la validación vendrá no como evento, sino como evidencia acumulada, no como momento, sino como patrón, no como sorpresa, sino como confirmación de lo que ya sabías en lo profundo, de que estabas construyendo algo real, algo sólido, algo que duraría. Y lo que dura no es lo que se construye con prisa, es lo que se construye con constancia. No es lo que se fuerza, es lo que se permite. No es lo que se persigue con ansiedad, es lo que se cultiva con paciencia. Y esa paciencia no es resignación, es poder. Es la capacidad de saber que tienes tiempo, de saber que cada paso cuenta, de saber que la dirección es más importante que la velocidad. Y la dirección está clara, está establecida, está instalándose más profundo con cada palabra que escuchas o dejas de escuchar, con cada idea que absorbes conscientemente o que integras sin notarlo, con cada momento que pasas aquí, permitiendo que el proceso haga su trabajo sin interferencia, sin duda, sin la necesidad de entender cada detalle, porque algunos procesos funcionan mejor. Cuando no los analizas, cuando simplemente confías, cuando simplemente permites.
He visto que las personas más sabias no son las que tienen todas las respuestas, son las que han aprendido a confiar en el proceso, son las que entienden que no necesitan controlar cada variable para llegar donde quieren ir. Solo necesitan mantener la dirección general, solo necesitan ser constantes en lo esencial. Solo necesitan regresar al centro cada vez que se alejan. Y ese regreso se vuelve automático cuando lo has practicado suficientes veces, cuando lo has instalado, suficientemente profundo cuando se ha convertido en parte de cómo funcionas. Y esa instalación está ocurriendo ahora, está avanzando, ahora está fortaleciéndose ahora. Mientras tu cuerpo descansa, mientras tu mente procesa, mientras las capas más profundas de tu ser absorben, integran, reorganizan según la dirección que has elegido, según la intención que has establecido, según la versión de ti que has decidido habitar. Y habitar esa versión no requiere que la alcances de golpe, requiere que te muevas hacia ella, consistentemente. Requiere que cada día, cada noche, cada momento sea un pequeño paso en esa dirección. Y los pasos pequeños se acumulan, se multiplican, se convierten en distancia recorrida sin que notes exactamente cuándo pasó, sin que puedas señalar el momento de transformación, porque no hubo momento. Hubo muchos momentos como este, sumándose, construyendo, creando la distancia entre quién eras y quién estás eligiendo ser. La identidad no es fija, es fluida, es maleable, es el resultado de miles de pequeñas exposiciones, de miles de pequeñas decisiones. Es de miles de pequeños momentos donde elegiste atender esto en lugar de aquello donde elegiste reforzar esta idea, en lugar de aquella donde elegiste ser esta versión, en lugar de esa. Y esas elecciones se hacen más fácilmente aquí en estos estados donde no hay resistencia, donde no hay crítica interna, donde simplemente hay apertura. Y esa apertura es oro puro, es el momento más valioso que tienes, porque determina qué entra, qué se queda, qué se convierte en parte de ti, de forma permanente. Y lo que está entrando ahora es la certeza de que puedes mantener el rumbo. Es la claridad sobre qué importa, es la confianza en que el proceso funciona, es la paciencia para permitir que las cosas se desarrollen a su propio ritmo, es la constancia para seguir regresando, sin importar cuántas veces te alejes, y todo eso se está instalando, no como información, sino como orientación, no como dato, sino como dirección, no como conocimiento, sino como sabiduría que vive en el cuerpo, que se expresa en acción, que se manifiesta en resultados, sin que tengas que pensar en cómo hacerlo, porque ya sabes, porque ya eres, porque ya has integrado lo suficiente para que sea natural, para que sea automático, para que sea simplemente quién eres cuando no estás pensando en quién ser. Y así la noche avanza, y así el descanso continúa, y así la construcción progresa, momento a momento, respiración a respiración, ciclo a ciclo, y cada ciclo refuerza, cada repetición, instala cada exposición, construye hasta que la suma se hace evidente, hasta que el cambio se hace innegable, hasta que la transformación que parecía lejana se revela como presente y como actual, como algo que ya ha ocurrido mientras no estabas prestando atención, mientras estabas aquí confiando, permitiendo, descansando de esta forma intencional que no se parece al descanso ordinario porque tiene propósito, tiene dirección, tiene la intención clara de construir algo específico, de fortalecer algo particular, de instalar algo duradero. Y lo duradero no grita, no se anuncia, simplemente permanece. Simplemente está ahí cuando lo necesitas. Simplemente emerge en los momentos correctos sin que tengas que buscarlo, sin que tengas que forzarlo, porque se ha convertido en parte de tu repertorio automático, en parte de tus respuestas naturales, en parte de quién eres a nivel fundamental. Y ese nivel fundamental es el que importa, es el que determina todo lo demás, es el que define los resultados a largo plazo, porque los resultados a largo plazo no son producto de esfuerzos heroicos ocasionales, son producto de acciones consistentes que fluyen de una identidad clara, de una estructura sólida,
de una dirección establecida. Y esa dirección no vacila, no se cuestiona, no se debilita con las circunstancias, porque está instalada demasiado profundo, porque ha sido reforzada demasiadas veces, porque ha recibido demasiada atención en estos momentos donde la atención penetra más hondo, donde la repetición construye más sólido, donde la constancia crea más duradero. Y tú tienes acceso a todo eso, tienes la capacidad de construir eso, tienes el poder de instalar eso, solo con estar aquí, solo con permitir solo, con confiar en que el proceso que no ves es tan real como el proceso que ves, quizás más real, que ocurre en las capas donde se forman las causas, no donde se manifiestan los efectos. Y las causas que estás formando ahora, las semillas que estás plantando ahora, los fundamentos que estás estableciendo ahora, determinarán lo que crece, después lo que florece más adelante, lo que cosechas eventualmente, y esa cosecha será abundante no porque lo desees intensamente, sino porque plantaste consistentemente, no porque lo visualizaste vívidamente, sino porque trabajaste constantemente en las capas invisibles donde el trabajo real ocurre, donde la construcción real avanza, donde la transformación real se gesta antes de manifestarse. Tú entiendes esto, aunque quizás no puedas explicarlo. Entiendes que hay una lógica profunda en estar aquí, en regresar aquí, en exponer tu mente a estas ideas, en este estado, donde la absorción es máxima, donde la integración es natural, donde la resistencia es mínima, y ese entendimiento no necesita ser verbal. Puede ser simplemente una sensación, una certeza, una confianza en que esto funciona, en que este tiempo está bien invertido, en que estos momentos están construyendo algo valioso, algo que usarás mañana, algo que te servirá durante años, porque lo que se instala aquí no es temporal, es estructural, no es superficial, es fundamental, no es cosmético, es constitutivo de quien eres en el nivel más básico. Y en ese nivel más básico, estás eligiendo ser alguien constante, alguien claro, alguien capaz de mantener el rumbo sin agitarte, alguien que confía en el proceso, alguien que no necesita resultados inmediatos para seguir avanzando, alguien que entiende que la constancia silenciosa es más poderosa que el esfuerzo dramático, alguien que sabe que el tiempo está de tu lado cuando eres paciente, cuando eres persistente, cuando eres intencional, en momentos como este donde la intención penetra profundo, donde la dirección se establece sólida, donde la identidad se reconstruye según tu diseño, no según el accidente de las circunstancias. Y así continúa el flujo de palabras, el flujo de ideas, el flujo de recordatorios, que no son nuevos, que no son revolucionarios, que simplemente son verdades básicas presentadas una y otra vez hasta que se instalan, hasta que se integran, hasta que se convierten en parte de cómo ves el mundo, de cómo te ves a ti mismo, de cómo actúas, cuando actúas desde el centro, sin pensar, sin dudar, sin necesidad de justificar, porque la justificación no es necesaria cuando actúas desde claridad, instalada desde certeza, integrada desde dirección, que ya no necesita ser defendida porque simplemente es parte de ti, como respirar, como caminar, como todas las cosas que haces bien, sin tener que recordar las instrucciones. Y las instrucciones que estás recibiendo ahora no son para seguir conscientemente, son para absorber profundamente, son para integrar completamente, son para que se conviertan en parte de tu funcionamiento automático, en parte de tus respuestas naturales, en parte de quién eres cuando no estás tratando de ser nadie, cuando simplemente eres. Y ese ser auténtico, ese ser natural, ese ser sin esfuerzo, es el objetivo, es el destino, es lo que estás construyendo aquí, noche tras noche, exposición tras exposición, momento tras momento, hasta que lo que parecía aspiración se convierte en descripción, hasta que lo que parecía meta se convierte en realidad, hasta que lo que parecías querer ser se convierte en quien eres, sin transición dramática, sin momento de transformación,
solo con evolución gradual, solo con construcción constante, solo con la acumulación silenciosa de todos estos momentos donde elegiste estar presente, donde elegiste confiar, donde elegiste permitir que el trabajo profundo ocurriera sin interferencia, sin supervisión, sin la necesidad de controlar cada detalle del proceso. Y el proceso continúa, y el proceso funciona, y el proceso construye mientras tú descansas, mientras tú confías, mientras tú simplemente estás aquí en este espacio, donde todo es posible, donde todo es maleable, donde todo puede reorganizarse, según tu elección más profunda, según tu intención más clara, según la versión de ti que has decidido no solo querer, sino ser, no solo aspirar, sino habitar, no solo imaginar, sino encarnar, día a día, acción a acción, elección a elección, hasta que la distancia entre la aspiración y la realidad desaparece, hasta que no hay diferencia entre quien quieres ser y quién eres, hasta que la integración es completa, y esa completitud no es final, es nuevo comienzo, es plataforma para el siguiente nivel, es fundamento para la siguiente evolución, porque la evolución no termina solo, continúa solo, se expande, solo se profundiza, y tú estás en ese proceso, ahora estás avanzando en ese camino, ahora estás construyendo esa base ahora. Mientras todo lo demás descansa, mientras todo lo demás se aquieta, mientras todo lo demás se rinde, al silencio que no es vacío, sí, no plenitud que no es ausencia sino presencia, que no es nada sino todo lo que importa, concentrado en este momento, este estado, esta oportunidad de instalar lo que elegirás, manifestar cuando despiertes, cuando regreses, cuando vuelvas al mundo, donde las elecciones se hacen visibles, donde las estructuras internas se expresan en resultados externos, donde todo lo que construyes aquí se revela allá, sin esfuerzo, sin lucha, sin necesidad de forzar, porque fluye naturalmente, porque emerge orgánicamente, porque es simplemente la expresión de quien te has convertido en estos momentos silenciosos, en estas horas tranquilas, en este trabajo invisible que es el trabajo más importante que harás jamás. Y mientras las palabras continúan fluyendo, como un río que no se detiene, hay algo esencial que merece instalarse en las capas más profundas de tu ser. Y es que la verdadera fortaleza no está en la rigidez, sino en la capacidad de doblarse, sin romperse, de ajustarse, sin perder el centro, de adaptarte, sin abandonar la dirección. Y esa flexibilidad con propósito, esa adaptabilidad con rumbo, esa capacidad de fluir sin dispersarte, se cultiva aquí, en la quietud, en la repetición, en estos momentos donde no hay presión externa, donde solo hay la presión suave y constante de tu propia intención, moldeando tu identidad como el agua moldea la piedra, no con fuerza, sino con persistencia, no con impacto, sino con constancia, no con violencia, sino con presencia continua que no se rinde, que no se distrae, que simplemente continúa hasta que lo sólido toma la forma que el flujo ha determinado. He dedicado mi vida a comprender cómo se forman los patrones duraderos en la mente humana. Y lo que he descubierto una y otra vez es que la mente no cambia por convicción intelectual, cambia por exposición repetida a nuevas formas de ver, de pensar, de ser. Y esa exposición es más efectiva cuando ocurre en estados como este, donde las barreras están bajas, donde la crítica está dormida, donde la apertura es máxima, y lo que entra en esos momentos no encuentra resistencia, no encuentra objeción, no encuentra los miles de argumentos que la mente consciente usaría para proteger el status quo, para defender lo familiar, para mantener lo conocido. Aunque lo conocido no te sirva, aunque lo familiar no te lleve donde quieres ir, aunque el status quo sea precisamente lo que necesitas cambiar. Y el cambio está ocurriendo ahora, no como revolución, sino como evolución, no como destrucción de lo viejo, sino como construcción de lo nuevo, que gradualmente ocupa más espacio, hasta que lo viejo simplemente no encuentra lugar, hasta que los patrones antiguos se disuelven por falta de uso, por falta de refuerzo, por falta de atención.
mientras toda tu atención, toda tu energía, toda tu intención se dirige hacia lo que quieres construir, hacia quien quieres ser, hacia la versión de ti que has elegido habitar. Y esa versión no es fantasía, es proyecto, es construcción en curso, es algo que está tomando forma aquí en estas horas donde nadie te ve, donde no hay testigos, donde solo estás tú y la decisión silenciosa de ser, diferente de actuar, diferente de vivir, diferente cuando llegue el momento, cuando despiertes, cuando regreses al mundo donde las decisiones internas se manifiestan en acciones externas. Y esas acciones no requerirán esfuerzo heroico, porque fluirán de una estructura renovada, de una identidad reconstruida, de un centro reordenado, según tus especificaciones, según tus intenciones, según el diseño que estás implementando aquí, noche tras noche, con la paciencia de quien sabe que las cosas importantes toman tiempo, con la confianza de quien entiende que el tiempo está de su lado, cuando es constante, con la certeza de quien ha visto este proceso funcionar una y otra. Ves en su propia vida, en las vidas de otros, en el patrón universal de cómo ocurre el cambio real, el cambio duradero, el cambio que no depende de motivación externa, sino de estructura interna. La motivación viene y va como las olas, pero la estructura permanece como el fondo del océano. Y tú estás construyendo ese fondo, estás estableciendo esa base, estás creando esa fundación sobre la cual todo lo demás se apoyará. Y esa fundación no necesita ser perfecta, necesita ser sólida, no necesita ser completa, necesita ser suficiente para sostener el siguiente nivel, y luego el siguiente, y luego el siguiente, porque la construcción es infinita, el crecimiento es continuo, la evolución no tiene punto final, solo tiene dirección, y esa dirección está clara, está establecida, está instalándose más profundo con cada respiración que tomas, con cada momento que pasas aquí, con cada exposición a estas ideas que no son nuevas, que no son complejas, que simplemente son verdades básicas sobre cómo funciona el cambio, sobre cómo se forma la identidad, sobre cómo se construye una vida intencional en lugar de una vida accidental. Y la diferencia entre una vida intencional y una vida accidental no está en las circunstancias, está en las respuestas, no está en lo que te ocurre. Está en cómo respondes a lo que te ocurre, y cómo respondes no se decide en el momento, se decide aquí en estos momentos de preparación, donde estás programando tus respuestas futuras, donde estás instalando tus reacciones automáticas, donde estás determinando quién serás, cuando no tengas tiempo de pensar, cuando simplemente tengas que actuar. Y esa acción revelará no quién quieres ser, sino quién eres en realidad, quién te has convertido a través de estos momentos de construcción silenciosa, de instalación profunda, de integración completa. Tú sabes que esto es verdad, lo has visto en tu propia vida. Has notado que en momentos de presión no actúas según tus intenciones conscientes, actúas según tu programación profunda, y esa programación está siendo reescrita, ahora está siendo actualizada, ahora está siendo mejorada, ahora según el código que has elegido, según el patrón que prefieres, según la versión de ti que has decidido que es la correcta, la útil, la que te llevará a donde quieres ir. Y ese destino no es un lugar, es una forma de ser, no es una meta externa, es una realidad interna. No es algo que alcanzas, es algo que te conviertes, y ese convertirte está en proceso, está avanzando, está acercándose a completarse con cada noche que pasas aquí, con cada hora que dedicas a este trabajo invisible, con cada momento que inviertes en la construcción de ti mismo. Y esa construcción no es egoísta, es esencial porque no puedes dar lo que no tienes, no puedes ofrecer fortaleza. Si eres débil, no puedes compartir claridad. Si estás confundido, no puedes mantener a otros. Si no puedes mantenerte a ti mismo, y mantenerte no es solo sobrevivir, es prosperar, es tener más que suficiente, es operar desde abundancia interna, desde solidez estructural,
desde una base tan firme que las tormentas externas no te mueven, no te desestabilizan, no te hacen perder el rumbo, porque el rumbo está grabado demasiado profundo, porque la dirección está instalada demasiado sólida, porque la identidad está construida sobre fundamentos que no se sacuden, que no se erosionan, que no se debilitan con el tiempo, sino que se fortalecen con cada uso, con cada prueba, con cada momento donde actúas desde ese centro sólido y confirmas una vez más que la construcción fue real, que el trabajo funcionó, que te has convertido en quien elegiste ser. Y ese convertirte no fue magia, fue método, no fue suerte, fue diseño, no fue accidente, fue intención aplicada consistentemente en momentos como este, donde la aplicación es fácil, donde la resistencia es baja, donde la instalación es profunda y duradera, porque ocurre en el estado donde la mente está más receptiva, donde el cambio es más fácil, donde la transformación es más natural, y lo natural es lo que dura, lo que persiste, lo que se convierte en parte de ti de forma permanente, no temporal, no superficial, sino fundamental, estructural, constitutiva de quién eres en el nivel más básico. Y en ese nivel más básico estás eligiendo ser constante, estás eligiendo ser claro, estás eligiendo ser capaz de mantener el rumbo sin importar qué, y ese sin importar qué no es bravuconada. Es preparación, es haber instalado la dirección tan profundo que las circunstancias externas no la afectan. Es haber construido la estructura tan sólida que los vientos no la mueven. Es haber integrado la identidad tan completamente que los desafíos no la cuestionan, porque no hay duda, porque no hay vacilación, porque simplemente sabes. Y ese saber no viene de leer, viene de integrar, no viene de entender, viene de ser, no viene de información, viene de transformación. Y esa transformación está ocurriendo ahora, está avanzando, ahora está completándose gradualmente, noche tras noche, momento tras momento, respiración tras respiración. La respiración continúa profunda, lenta, constante, como el proceso mismo, como la construcción misma, como la transformación misma, que no se apresura, que no se agita, que simplemente avanza a su propio ritmo natural, sabiendo que cada paso cuenta, sabiendo que cada momento suma, sabiendo que la acumulación eventualmente se hace evidente, se hace innegable, se hace la nueva realidad desde la cual operas, y esa realidad no necesita ser defendida, no necesita ser explicada, simplemente es, y tú simplemente eres en ella, desde ella, a través de ella, como expresión de todo lo que has construido aquí, en estos momentos silenciosos, en estas horas invisibles, en este trabajo que nadie ve, pero que todos notarán en sus efectos, en sus resultados, en la forma en que te mueves por el mundo, con más claridad, con más certeza, con más constancia, sin esfuerzo, sin lucha, sin necesidad de convencerte a ti mismo, porque la convicción ya no vive en la mente, vive en él. Cuerpo vive sí. No las respuestas automáticas, vive en quién eres cuando no estás pensando en quién ser. Y así las palabras continúan, y así las ideas fluyen, y así la instalación progresa, sin interrupción, sin vacilación, sin necesidad de verificar si está funcionando, porque está funcionando del modo en que estas cosas siempre funcionan. Silenciosamente, gradualmente, acumulativamente, hasta que la suma se hace evidente, hasta que el cambio se hace innegable, hasta que la transformación que parecía imposible se revela como inevitable, porque la has construido, porque la has cultivado, porque le has dado tiempo y atención y constancia, que son los únicos ingredientes que necesitaba para manifestarse, para hacerse real, para convertirse en quien eres, en lugar de quien querías ser, porque ya no hay diferencia entre la aspiración y la realidad, entre la intención y la acción, entre el deseo y el ser. Y ese ser auténtico, ese ser integrado, ese ser completo, es lo que estás construyendo, no para algún día futuro, sino para mañana, para cuando despiertes, para el primer momento en que tengas que elegir, y la elección fluirá sin esfuerzo porque
La has preparado aquí, porque la has instalado aquí, porque la has hecho parte de tu repertorio automático, de tus respuestas naturales de quién eres, cuando no estás vigilando, cuando simplemente actúas desde el centro, desde la claridad, desde la certeza que se ha instalado en las capas donde vive tu verdadero yo. No el yo que muestras, sino el yo que eres cuando nadie está mirando, cuando no hay presión, cuando simplemente eres. Y ese yo está siendo refinado, está siendo fortalecido, está siendo clarificado en este momento, en este estado, en esta exposición continua a la verdad básica de que puedes elegir quién eres, de que esa elección se hace más fácilmente aquí, de que el trabajo más importante que harás jamás es este trabajo interior, este trabajo invisible, este trabajo de construcción de ti mismo según el diseño que has elegido, según las especificaciones que has determinado, según la versión que has decidido, es la correcta, la útil, la que te servirá mejor en los años que vienen, en las décadas que vienen, en el resto de tu vida, que está siendo determinada no por las circunstancias, sino por quien te estás convirtiendo en momentos como este, donde la conversión es fácil, donde el cambio es natural, donde la transformación fluye sin resistencia. Porque has creado las condiciones perfectas, porque estás en el estado perfecto, porque el momento es ahora, no algún día, no eventualmente, sino ahora, mientras descansas, mientras confías, mientras permites que el proceso haga su trabajo sin interferencia, sin duda, sin necesidad de entender cada mecanismo, porque algunos procesos funcionan mejor cuando no los analizas, cuando simplemente confías, cuando simplemente permites que ocurran. Y están ocurriendo ahora, en este momento, que ya no es especial, que ya no es diferente de los otros momentos, que simplemente es uno más en la serie de momentos que construyen una vida, que definen una trayectoria, que determinan un destino. Y ese destino no es fijo, no está predeterminado. Está siendo creado ahora por ti a través de estas elecciones, de estas exposiciones, de estos momentos, donde eliges atender lo que quieres que te habite, donde eliges reforzar lo que quieres que te defina, donde eliges construir lo que quieres que te caracterice, cuando todo está dicho, cuando todo está hecho, cuando la vida se mide, no por lo que dijiste que harías, sino por quién te convertiste en el proceso de hacer o no hacer. Porque al final, quién eres importa más que lo que tienes. Quién eres determina lo que atraes, lo que creas, lo que manifiestas en el mundo. Y esa manifestación comienza aquí, en lo invisible, en lo interno, en lo silencioso, donde se forman las causas, donde se establecen las bases, donde se plantan las semillas que crecerán, se expandirán, se convertirán en los árboles bajo cuya sombra vivirás en los años que vienen. Y esa sombra será cómoda, será amplia, será suficiente porque plantaste bien, porque cultivaste constantemente, porque tuviste la paciencia de permitir que las cosas crecieran a su propio ritmo, sin forzar, sin acelerar, sin intentar apurar, lo que tiene su propio tiempo natural. Y ese tiempo es ahora, no todo ahora, sino este momento. Ahora, este momento donde estás presente, donde estás atento, donde estás invirtiendo en tu futuro de la forma más directa posible, que es invirtiendo en quién serás, que es invirtiendo en tu estructura interna, que es invirtiendo en la versión de ti que operará en el mundo cuando este momento pase, cuando esta noche termine, cuando mañana llegue. Y mañana llegará y tú estarás diferente, no dramáticamente, pero sí mediblemente, no obviamente, pero sí realmente. Y esa diferencia se acumulará con la próxima noche y la siguiente, hasta que mires atrás y te des cuenta de que has recorrido una distancia inmensa, de que te has transformado completamente, de que ya no eres quien eras, y no podrás señalar el momento exacto, porque no hubo momento exacto, hubo miles de momentos como este, acumulándose, sumando, construyendo, hasta que la construcción fue completa, hasta que la transformación fue total, hasta que la persona que querías ser se convirtió en la persona que eres, sin fanfarria, sin drama, sin momento de revelación, solo con la certeza
tranquila de que el proceso funcionó, de que la inversión rindió, de que el tiempo que pasaste aquí fue el tiempo mejor invertido de tu vida. Este es tu momento, esta es tu hora, este es tu tiempo. Reclámalo. Hoy comienza todo.